buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Han pasado unos instantes nada más de las 17 horas. Este 17 de junio del año 2018. Digamos después de las 5 de la tarde. Y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche si no me abandonan, si no me dejan solo. Este 17 de junio es muy importante para recordar que este mismo día, allá en 1821, partía de este mundo quien fuera el único general del ejército argentino que perdiese la vida en una batalla, defendiendo, por supuesto, los colores de la patria. Se trata del general Martín Güemes, para muchos Martín Miguel de Güemes. Este joven general que muere a los 36 años, hoy diríamos un muchacho, con unos terribles cojones. Realmente un hombre que contenía al invasor para que San Martín pudiese hacer y llevar adelante su cometido, cuál es el de liberar, comenzar a Chile y liberar a Chile, a Perú y a la República Argentina y a los argentinos. ¿Qué pensaría Martín Güemes o Martín Miguel de Güemes del actual gobernador de su provincia, de Salta? Creo que todos sabemos, y si no lo sabemos, lo recordamos hoy, que Martín Güemes o Martín Miguel de Güemes era salteño, había nacido en Salta. Es importante recordar estos tiempos y estos números porque se trata nada menos que de la vida de un prócer de la independencia, de un guerrero, de un luchador, de un patriota, como fue Martín Miguel de Güemes. Muere, como les dije, un 17 de junio de 1821, tenía tan solo 36 años, claro que 36 años en principios del siglo XIX eran muchísimos años. De cualquier manera, era un hombre joven o relativamente joven. Hoy, un hombre de 36 años es un muchacho. No debiera ser tanto si ya tiene algún compromiso, ya tiene alguna mujercita, alguna pareja, tal vez algún hijo. Y digo todo esto porque vale la pena decir que a esa edad, si tenés 36 años, si tenés hijos, o estás por tener hijos, o andás soltereando de pareja en pareja, tengas muchísimo cuidado con algo tremendo que acontece no solamente en la Argentina, información incluso que yo no tenía en la cantidad y calidad que hoy tengo. Se trata que, lamentablemente, debo informarte que Argentina tiene una epidemia de sífilis. Epidemia de sífilis en el 2018. Te lo estoy contando un 17 de junio, este domingo. Y claro, ¿qué es eso? Pero sífilis no era una enfermedad, Jorge, de principios del siglo XX. Y aunque esta enfermedad, la sífilis, tuvo su epidemia y la conoció el mundo en el siglo XV. Es una enfermedad terrible que hizo estragos. Claro, ¿y qué pasa con la sífilis? Y mirá, con la sífilis es una enfermedad silenciosa. Te muestra algunas cosas que no son muy significativas en sus comienzos. Si agarra a tiempo, no hay inconveniente con la penicilina, chau amigo, se combate de una manera maravillosa, porque es una bacteria, no un virus, una bacteria que, si bien es cierto, como alguna información que vas a tener en este programa, porque vamos a entrevistar a autoridades importantísimas del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, al doctor Horacio Eduardo Salomón, y también a María Pando, una doctora bióloga experta en esta materia en sífilis. Eso dentro de unos instantes vas a escuchar a estos dos grandes científicos argentinos porque nos hemos trasladado a la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Sigo con este tema de la sífilis, porque sigue preocupando, pienso, a las naciones la falta de prevención, y digo las naciones y te voy a explicar por qué, la falta de prevención, que sería lo más importante para combatir y no contraer esta bacteria que se traslada a una o dos generaciones. ¿Está claro? Una cosa tremenda y que además lleva en su etapa final, como lo leo aquí concretamente, a la locura, a la ceguera y a la muerte. Cuando, reitero, lo más importante es prever este tipo de contagios de enfermedades con prevenir, prever que te va a agarrar si no te pones un profiláctico la bacteria, ¿no? Es decir, prevenir, la prevención, que tiene que ver con, ¿qué, Jorge? Con la educación. ¿Y dónde comienza o debiera comenzar la educación en este sentido cuando uno tiene hijos pequeños que ingresan a la son adolescentes o preadolescentes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que charlar, amigos, hay que amar, hay que cuidar, porque amar es cuidar, señores padres. Y ustedes, me pregunto hace muchísimos años, ¿dónde están los padres? ¿Los padres? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están? No, pareciera que se han borrado. Y si se borraron, y si amar es cuidar, amarán ciertamente a sus hijos. Porque de este tema, como de tantos otros, hay que hablar desde niños. La educación comienza en casa. Por supuesto, cuando van a la escuela, que está para instruir, no para educar, debieran haber, o hay materias, no sé si las hay en todas las escuelas, debiera haber bien dadas, que tengan que ver con la educación sexual. Yo prefiero que comience en el hogar con la palabra del padre y de la madre, donde ahí estaría todo dicho si el mamá y el papá cumplen con su función más importante en la vida de ser educadores. Porque hay dos educadores imprescindibles e insustituibles que son el padre, ustedes, el papá y la mamá. Estamos dando una información tremenda. Créanme que cuando recibo la información me pareció increíble. Hay un relato de un joven inglés de un trabajo interesante de la BBC Mundo, donde dice este joven: pensé que era una enfermedad de la edad media. Hay mucha gente que hoy piensa, sífilis, ¿qué va a haber sífilis? ¿Hay sífilis ahora? ¿Hay sífilis en la Argentina? Sí, hay sífilis en el mundo, es una epidemia. Y en la Argentina mucho más. De 3.000 y pico de casos pasamos a 11.000, casi 12.000. Es una situación delicadísima de la que lamentablemente los medios de comunicación no cumplen su misión. Dejan de ser comunicadores, dejan de ser como debieran ser, además de informadores, formadores. Para eso contamos con este medio tan maravilloso cual es el periodismo, llámese escrito, oral o televisivo. Bueno, tengo muchas ganas de decir algo más. Quiero decir, insisto, con esta información de este joven inglés que le han puesto en la BBC, Gavin, no se llama Gavin, o Gavin, no se puede dar el nombre completo. Bueno, él se hizo una prueba casera, después científicamente quedó demostrado que hacía un año que él había contraído sífilis. Bueno, imagínense que él dice textualmente: descubrí la infección cuando estaba en la etapa secundaria al año de haberme contagiado, dice este joven inglés. Después de esa etapa del año, la enfermedad puede causar locura, ceguera, esto no se dice, pero lo pueden averiguar, y finalmente la muerte. Este chico vive en Inglaterra, donde actualmente se han registrado, dice este comunicado de la BBC,
las tasas más altas de esta infección en los últimos 70 años. Claro, yo me puse a pensar, sífilis, en los países pobres, subdesarrollados, como el nuestro, en la miseria, en el hambre. Bueno, no, señoras y señores, la droga, el alcohol hace estragos en todas las clases sociales. Como dijo Jorge, que la droga y el alcoholismo hacen estragos. Y de pronto, drogados o alcoholizados, el acto sexual. Y ahí no hay profilácticos porque hay que ver si lo tenían antes de tomar, si se lo saben poner, están en curda o están drogados y contraen desde jovencitos todo tipo de enfermedades venéreas. Vamos a seguir con este tema porque en menos de una década, como dije anteriormente, se han triplicado en la República Argentina los casos de sífilis. ¿Entendieron? Bueno, tal cual lo hemos prometido hace unos instantes, nos vamos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, concretamente al Instituto de Investigaciones Biomédicas de Retrovirus y SIDA, para escuchar, para dialogar con el director del instituto, el doctor Horacio Eduardo Salomón, y también con la científica especialista en sífilis llamada María de los Ángeles Pando. Atención, país. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. No, por favor, es un gusto. Un científico con una sonrisa, que me permite llamarlo por el nombre de pila. ¿Horacio? Horacio. ¿Cómo era Horacio, ese niño de 7 años, en esa Córdoba, que lo vio nacer? ¿Qué pensaba a los 7 años? No, es difícil acordarse qué pensaba. Yo vivía en un barrio en la ciudad de Córdoba, iba al primario. Todavía no veíamos mucho más allá del primario. Recuerdo todos los chicos del colegio, recuerdo que a 2 cuadras de casa empezaba el campo y nos íbamos a jugar al campo, que decíamos nosotros. Eran todos terrenos baldíos con pastizales. Fuera de cámaras, Horacio, usted me contó que era una escuela de dos aulas o 2 casitas. Sí, eso me acuerdo. Era un barrio, todas las casas eran iguales, calle de tierra. Según escuchaba a mis padres, era un plan de barrios de la época de Perón. Mi papá era mozo de un restaurante en Córdoba. ¿Cómo se llamaba papá?
José Abel. José. Y la escuela eran 2 casas que hacían esquina y que es más, jugábamos en la calle, porque no tenía paredón, nada, eran casas comunes que eran aulas las casas, las piezas eran aulas. ¿Y a qué jugaba Horacio? Ay, no me acuerdo, era en otra época, pero usted sabe, en nuestra época se jugaban a las bolitas, a la figurita, a la pelota, qué sé yo. ¿Y era muy estudioso? ¿Era el mejor? No. Yo tenía 2 hermanos mayores, tengo 2 hermanos mayores que siempre eran muy buenos en el colegio, entonces a mí asumían que siempre, como yo venía en el tercero, asumían que era bueno, pero en realidad yo creo que no era muy bueno, usaba los antecedentes de mis hermanos, hasta el secundario. El secundario no aprobé el ingreso al Colegio Montserrat de Córdoba, mis hermanos iban al Colegio Universitario de Córdoba. ¿Eran todos varones? Sí, y fui a un colegio comercial, al Jerónimo Luis de Cabrera, que era un importante colegio comercial de Córdoba, donde ahí me di cuenta de que tenía ciertas falencias con el primario y terminé un secundario, no tuve mayores problemas. Creo que si me llevaba materia eran 1 o 2 por año, sé que el último año no me llevé materias, por ejemplo, y decidí estudiar la universidad. Primero tenía que trabajar, entonces era como diciendo, bueno, voy a ocupar el tiempo a la tarde, y las carreras que me permitían eran bioquímica. Yo creo que estaba entre la duda si era periodismo o abogacía, y después dije, bueno, pero no puedo con esa carrera porque no me dan los horarios. Menos mal que no fue y agarré bioquímica en Córdoba, y a los 2 años cambié la idea. Quería ¿Mamá cómo se llamaba? María Julia. María Julia. Le decían Mari, María. La Negra. La Negra. José y la Negra, ¿qué fueron para Horacio? ¿Qué fueron sus padres? Para mí son referentes en el sentido de que siempre nos educaron de que fuéramos independientes, que teníamos que construirnos nosotros algo para no depender de nadie, ni de ellos, ni de otra gente. Con mucha honestidad, eran rigurosamente lo que era la educación clásica de transparencia, honestidad. Para mí es lo que más le rescato. Después lo que rescato era el esfuerzo, porque éramos 5 hermanos, una familia humilde, uno solo trabajaba, así que... ¿Y la Negra cocinaba para todos? La Negra cocinaba para todos, pero después como mi padre tenía restaurante, empezó a trabajar en el restaurante con él, y también vivían mis abuelos en una casa que se fue agrandando de a poco, porque vinieron a vivir mis abuelos mucho tiempo. También con mucho respeto hacia mis abuelos. Yo recuerdo que no nos podíamos quejar de la comida porque cocinaba mi abuela. De eso me acuerdo. Bien, Horacio, en la escuela secundaria era estudioso, dice. Sí, en general no abanderado. Era de los que, digamos, que siempre aprobaba bien las materias, no era... Era medio rebelde, porque teníamos un grupo, éramos bastante rebeldes en el colegio. Recuerde que era la secundaria en los años 60 y pico en Córdoba. 69 tenía 15 años. Había toda una euforia estudiantil en Córdoba y participábamos de esas actividades. Bien. ¿Y matemática, química, física? Nunca me costaban esas materias, pero le vuelvo a repetir, yo no me planteaba si era difícil o no, había que aprobar la materia, estudiarla, y después uno se planteaba eso es lo que más le rescato a mi padre, que la cuestión era terminar etapa, había que terminar el primario, había que terminar el secundario. Si empezaste esto, lo tenés que terminar. Y después decidí, y cuando empecé la universidad dije, yo voy a terminar la universidad. Y pensé como hobby, pero yo empecé por temas de nacimiento, en esa época ingresaba uno al colegio, terminé la universidad a los 21 años. Y a los 21 años dije, tengo 3 etapas, ¿y ahora qué hago? Y ahí fue cuando dije, no, yo no sirvo para bioquímico clínico, me gusta mucho, no me engancho. Dije, quiero hacer algo de investigación. Y empecé en virología en Córdoba. ¿Y el doctorado lo hace acá en la Universidad de Buenos Aires? Después de bastante tiempo hago el doctorado acá, porque de Córdoba estuve en el Instituto de Virosis de Pergamino un tiempo y vine acá a trabajar a Buenos Aires como técnico de CONICET. Así que de la docta como el joven Gabriel Rabinovich. Exacto, colegas. Colegas, con el que hemos estado. ¿Y por qué es científico usted? Qué buena pregunta. Yo siempre
Me gustó resolver cosas, resolver problemas. Y creo que en la ciencia se trata de eso, conocer algo y tratar de colaborar y resolver problemas. En mi caso, yo elegí virología porque siempre fui un apasionado. Cuando leí una nota de que un virus que había matado millones de personas, como era la viruela, fue erradicado del mundo en los años 70. Y si uno piensa en las viejas generaciones, decíamos, o sea que un virus se puede eliminar, se pueden curar enfermedades. Y después vino el ejemplo de la polio, que si le hablamos a algunas generaciones, lo que hizo en Argentina la polio entre el 50, al fin de los 50, 26, creo que 60, 58, no recuerdo, la famosa epidemia de polio, y hoy la polio está siendo eliminada del mundo. Entonces esos avances en la medicina es como que me hicieron reflexionar, uno puede hacer algo por la gente. Ah, qué bueno. A mí siempre me apasionó la virología por eso. Mejorar la calidad de vida de cada uno de los... Sí, después hoy le puedo decir que exacto. Hoy se trata de mejorar la calidad de vida de la gente, hoy me interesa hacer una investigación no solo a nivel de laboratorio, sino que tenga cierta conexión con la realidad. Posiblemente el tema de SIDA que trabajo actualmente y que hace muchos años lo vengo haciendo, hace una patología que ha permitido ver el avance constante de una enfermedad prácticamente incurable y sin que decirle a los pacientes, hoy lo estamos llevando a una enfermedad crónica perfectamente tratable y van a seguir apareciendo avances. Y eso lo viví yo, digamos, aportando en el medio local, pero eso para mí es fantástico. ¿Podríamos tener una vacuna para el SIDA como supuestamente se está trabajando para la sífilis con una vacuna? La vacuna es muy complicada, o sea, uno cuando tiene una infección, sarampión, por ejemplo, uno se agarra para sarampión una vez y queda protegido. Se lo vacuna y queda protegido para el resto de la vida. Hay gente que en la época, ahora porque se vacuna, pero en otra época la infección natural, no todos tenían la manifestación clínica. Pero una vez curado eso, quedaban protegidos. En SIDA lamentablemente no hay protección natural. El virus permanece constante en el individuo y no puede ser eliminado. Entonces, los mecanismos de protección hoy, por el conocimiento que tenemos, si bien uno no descarta la posibilidad permanente de nuevos conocimientos que hagan cambiar, hoy le tengo que decir que no estamos cerca de una vacuna. Que lo que se está planteando hoy es buscar cómo se puede eliminar ese virus del organismo en los pacientes infectados, ese virus residual que permanentemente queda. ¿Cómo se puede eliminar? Que no sería con una vacuna. No, hoy se elimina la mayor parte del virus que se va produciendo por los famosos antivirales, los cócteles. Hay un virus residual que permanece en reservorios del organismo y la cura o el apuntar a la cura de la infección pasaría por ahí. ¿Cómo eliminar ese virus del reservorio? Hace muchísimos años esta pregunta es reiterada en nuestros reportajes. A los científicos como usted, a los estudiosos como usted, a los que tienen una trayectoria en investigación, en este caso del SIDA, nada menos, un inmunólogo muy importante argentino que hoy es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Francia, Edgardo Carosella, yo lo entrevisté hace más de 20 años y él ya me decía en ese momento, mire, la investigación, la ciencia, no es solamente... tiene mucho que ver con la creatividad hoy. Era su punto de vista. En la investigación del SIDA, con la tecnología, con el estudio, ¿hay creatividad en un investigador, en un científico? Sí, estoy convencido que sí. No solo creatividad, innovación. A mí cuando hablamos de la innovación, de las nuevas generaciones, los millennium, estos... nuevos jóvenes. Yo digo, si en la investigación no lo estamos haciendo todo el tiempo, estamos planteando cuál es el problema, cuál es el antecedente, el método científico. Me planteo objetivos para ver cómo puedo resolver determinados problemas. Algunos se lo plantean a nivel empresarial, este es el mercado, estos son los objetivos que me planteo, a ver si puedo hacer dinero. Nosotros lo que buscamos es resolver problemas, generar algún conocimiento nuevo. Y para mí eso está dentro de la creatividad del investigador y la innovación que nos obliga a todo permanentemente. Más, los investigadores estamos
en una constante aprendizaje, porque estamos permanentemente leyendo qué es lo nuevo, cuáles son las nuevas herramientas que vienen, lo cual tenemos una fuerte exigencia. Los científicos antes eran descubridores. Hoy son creadores o participan. Ahí no me gustaría entrar en el debate. Siempre hablábamos de las ciencias básicas como esa ciencia que había que ir a describir ciertos aspectos del conocimiento. Después, ahora en Estados Unidos se está cambiando eso por Discovery Science, que es la ciencia del descubrimiento. Yo creo que en ciencia uno trata de generar nuevos conocimientos, ya sea a través de una investigación básica, una investigación aplicada, porque inclusive el sociólogo que trabaja plantea ciertas cosas y plantea, pasa esto en la sociedad, quiero saber por qué este comportamiento. Y eso es un descubrimiento nuevo. Es simplemente algo que se hacía y que nadie lo podía describir correctamente a ese comportamiento. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con otro tipo de cosas. A veces cómo se comporta el virus, cómo se lo puede bloquear mejor, qué droga actúa mejor, por qué escapa esta droga determinada, por qué el virus se hace resistente a una droga determinada, cómo podemos a ese virus resistente bloquearlo con otra droga. Es permanentemente estar buscando, si quiere, usted le llama descubrimiento, sí. Hoy la ciencia pasa por eso, pero no es encontrar algo al azar, olvídese. Hay todo un método científico que hay que seguir y es parte de la educación que uno va recibiendo. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Un científico, usted que está a cargo de este laboratorio tan importante para el país, para la ciencia, un científico, discípulos, becarios, gente que usted dirige, que lo acompaña en la tarea de estudio, de investigación, ¿tiene que tener pasión por lo que hace? Sí, sin lugar a duda, pasión, compromiso. Hoy hablamos que las nuevas generaciones son menos comprometidas que las antiguas generaciones para algo. Es algo que se sigue cuestionando y se debate en el ambiente. Yo creo que es relativo eso. Yo creo que hay una inquietud. Yo a veces lo que les pido a los becarios o a los estudiantes nuevos es que traten de competir con ellos mismos, que no se preocupen por el medio, que traten de esforzarse para terminar las cosas cuanto antes, por terminar las etapas cuanto antes, porque eso le abre nuevos caminos, donde a medida que se va creciendo ellos van a tener elecciones. Hoy los becarios y los estudiantes depende de lo que la línea de trabajo que uno le da. No le pregunten a ellos, ¿te gusta o no te gusta? Tenés que hacer esto. Y van aprendiendo. Y yo a veces hay cuestionamientos, le digo, perfecto, los cuestionamientos son bárbaros, terminé esta etapa y cuando vos ya no dependas de mí, no dependas de otro director, empezá a plantear tus propias líneas de trabajo. Y eso requiere pasión, conocimiento, empuje. Claro. Una tesis es investigación, es creación, es esfuerzo, es querer decir, con esto es lo mío, contribuyo con su equipo con esto, ¿qué es? No, la tesis, la formación del doctorado, para mí una tesis es otra etapa más
de una graduación. Sí, que requiere un trabajo de investigación que en general es guiado. En general casi todos los que terminan la tesis terminan como desconformes, que le falta algo a ese trabajo. Justamente porque nunca se cierra un trabajo científico. Cuando a usted le dicen, bueno, escribí esto porque acá terminamos, es como que, pero ¿y qué pongo? Porque todo esto se podría continuar. Estos experimentos habría que repetirlos para estar seguro. Y si no, no va a terminar la tesis nunca. Como yo le digo, tienen 4 o 5 años. Punto final, se publican los datos y después se verá. Después la opción si vas a hacer el postdoctorado afuera o seguís dependiendo de otra persona. Y ahí sí empezará a generar nuevos conocimientos ya sin un director. Por eso yo creo mucho en la juventud, en las iniciativas, pero hay que darle un fuerte apoyo a eso. Pasteur dijo una frase famosa de él que utilizaba mucho Usay como si fuese de él. Usay lo hacía, parecía, hablaba y no decía esto lo dijo Pasteur, ¿no? Por ejemplo, Pasteur cuando le ofrece la Universidad de Pisa un cargo muy alto y por tanto muy buenos honorarios, contesta de puño y letra: la ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí tiene patria. Si aceptar, es un halago este ofrecimiento, aceptarlo 1871. En este momento que mi patria le va tan mal, me haría sentir un desertor. Que se vaya un discípulo suyo, un becario, una persona que lo acompaña, que usted lo ha acompañado en su formación al exterior y no vuelva más. ¿Cuál es su impresión? La palabra que a mí me da es bronca. Me halaga que se vayan afuera, de hecho que se van, que tengan la posibilidad de elegir. Y no la posibilidad de decir, me gustaría volver a Argentina y no puedo, que es lo que ocurre en muchos casos. En mi caso personal, yo hice mis estudios posgrado afuera y tuve la posibilidad de elegir. Posiblemente porque ya tenía un cargo en CONICET, que había pedido licencia, o sea que yo volvía a asumir un cargo. Es muy difícil a veces pedirle a una persona volver a Argentina y no tenés que ofrecerle acá. Entonces, cuando el sistema no ofrece esas posibilidades, a mí me da mucha bronca, porque, les pongo mi ejemplo, yo estudié primaria, secundaria, universitaria, posgrado, todo financiado por el Estado. Y yo creo que el sistema no tiene idea de lo costoso que somos nosotros, lo que ha invertido el sistema en nosotros para dejarnos ir. Eso es una barbaridad. Nadie haría una inversión de ese tipo y decirle, bueno, después no le ofrezco nada para permanecer. Pero vuelvo a repetir, hay situaciones individuales que son totalmente comprensibles, nunca las he criticado, algunos decidimos volver, yo tuve mis argumentos de por qué volver, tenía un trabajo y tenía ganas de iniciar en Argentina un grupo para hacer algo distinto. Yo era muy crítico de la ciencia en Argentina, intenté hacer dentro de mi criterio algunos cambios y no sé si lo hice bien o mal, pero lo hice honestamente y con lo que yo pensaba que pensaba que era necesario modificar ciertas cosas, cambiar algo de infraestructura, mejorar la calidad de los investigadores, los ambientes de trabajo. Eso de que se hace lo que se puede, para mí no iba. Yo creo que hay que hacer lo que se debe. Entonces es algo que discuto con muchos colegas. Bueno, estamos en Argentina, se hace lo que se puede. No. Si queremos hacer una ciencia competitiva en universidades, hay que hacer lo que se debe. Y tenemos que tener, por eso soy muy crítico a veces de los sistemas, tenemos que tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Nosotros no podemos trabajar con patógenos si no tenemos ambiente adecuado de bioseguridad. Bueno, no es tan grave, no va a pasar nada, pasa muy poco, no. Y hoy siguen pasando esas cosas en Argentina. Y yo creo que los investigadores y el sistema tienen que seguir presionando para crear condiciones de infraestructuras adecuadas. Yo soy docente acá de la Universidad de Buenos Aires y también soy crítico. No podemos tener un aula para dar clase con 200 alumnos, o 150 o 100. Es muy difícil dar una clase en esas condiciones, un seminario. Entonces empieza a despersonalizar la educación y es muy complicado. Es muy complicado. ¿Cuándo se crea este laboratorio? ¿Cómo está conformado? Usted fuera de cámaras me comentó algunas inversiones sumamente importantes, llamativas,
en la Argentina en estos momentos. Es un laboratorio muy especial. Este laboratorio, acá estamos dentro, era el departamento de microbiología de la Facultad de Medicina y esta área era virología. Y había varios grupos de investigación. Uno de esos grupos empezó a trabajar allá por los años 80 en HIV. Yo trabajaba en otros virus, terminé mi doctorado en otro tipo de virus, en virus respiratorio sincicial de los chicos, y después decidí irme a hacer un postdoc en VIH. Este laboratorio fue considerado por Salud Pública y en los hechos reales como un laboratorio de referencia para HIV-Sida. De hecho, que se llamaba Centro Nacional de Referencia para HIV-Sida. Cuando volvimos allá por fines de los 90, había un montón de herramientas nuevas que había que aplicar a la patología. Nos juntamos un grupo de gente, investigadores, y empezamos a colaborar con Salud Pública. Porque había herramientas que eran necesarias monitorear a los pacientes y que acá no estaban disponibles. Empezamos a montar esas herramientas. Hicimos convenio entre la Facultad de Medicina y Salud Pública. Empezamos a hacer toda la parte de asistencia a pacientes de estudios. Y de esa forma el laboratorio empezó a financiarse. Y después con subsidios de investigación de distintos tipos. Y de hecho que hoy nuestro laboratorio sigue prestando servicios a terceros que llamamos convenios con Salud Pública a través de CONICET, a través de la universidad. Hacemos algunas cosas de extensión porque trabajamos con algunas ONG en testeo de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, sífilis, por ejemplo. Lo hacemos en colaboración. Y por otro lado tenemos todo el área docente. Y este laboratorio fue creciendo con el tiempo. Hemos incorporado muchísimo equipamiento. Este fue el primer laboratorio de bioseguridad dentro de la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué año? En el 2001 lo inauguramos. Qué momento difícil del país. Fue justo antes de eso. Por suerte logramos terminar los laboratorios y luego con distintos subsidios, ya sea de la Universidad de Buenos Aires o de CONICET, se fueron equipando equipamientos de alta complejidad que hacemos mucho esfuerzo en mantenerlos y bueno, por suerte hemos logrado también tener técnicos altamente especializados provistos por la universidad o CONICET. Es un laboratorio que tiene personal de ambas instituciones. El personal, nosotros tenemos como una capacitación permanente del personal. Tratamos de trabajar bajo normas de procedimientos muy estandarizadas, tanto los técnicos y los demás. De hecho, que estamos, en una época teníamos todos los procedimientos de laboratorio validados bajo normas ISO. Después, por unos cambios institucionales que hubo en el 2012, lo dejamos de hacer. Y este año volvemos a insistir a la validación de procedimientos bajo normas ISO. ¿Con Irán? Sí. Estamos trabajando y yo espero que a fin de este año ya lo tengamos todo hecho. De hecho, que estamos participando, por ejemplo, este laboratorio participa en estudios clínicos internacionales, los cuales nos exige un grado de nivel de procesamiento y de procedimientos muy estrictos. Y que los hemos hecho. O sea, por eso le digo que contamos con un personal altísimamente calificado. ¿Cuánta gente lo acompaña, doctor? En este momento en el instituto hay 21 investigadores de carrera, tanto de CONICET o de la UBA. La mayoría son de CONICET, en distintos grados o categorías. Tenemos 21 becarios que están haciendo el doctorado, ya sea de la UBA o CONICET también. Después tenemos todo un equipo de técnicos que son más o menos unos 18, que manejan distintos instrumentos, procesamientos de rutina, y después tenemos un grupo de 5 personas administrativas. Con eso manejamos todo el instituto. ¿Cuáles fueron los adelantos o de qué manera usted considera que el instituto ha contribuido a la investigación científica sobre el SIDA? ¿Cuáles han sido los aportes? ¿O cuál considera usted que siguen siendo hoy los aportes? Pero yo siempre digo que el mejor aporte es formación calificada de recursos humanos, porque el hecho de tenerlos solucionan problemas. No le puedo decir que hemos montado toda la parte de estudio de resistencia de pacientes, hemos monitoreado la resistencia basal en Argentina en los pacientes de HIV. Son pequeños aportes, pero me parece que la clave de este tipo de instituciones es
la formación del recurso humano. Argentina, estoy convencido que tiene excelentes recursos humanos y podemos competir a nivel internacional. De hecho, que cuando yo le hablo de algunas técnicas de laboratorio, nosotros las tenemos validadas internacionalmente contra laboratorios de primera línea de afuera. Eso hace que nosotros podamos, ante eventuales problemas, inquietudes de los médicos, lo demás, tratar de resolverlos y ayudarlos, que en el fondo estamos ayudando al paciente, porque se presentan muchos casos. Bueno, esto tiene una relación con USAID, lo que usted acaba de decir. Que incluso Paladini, que lo entrevisté varias veces, que escribió el libro este famoso de USAID, la formación, hacía referencias constantes a la importancia de la formación de los... Para mí es clave, para mí es algo de una de las cosas más importantes que hacemos, porque uno puede decir, bueno, trabajamos en estudios con ONG, ayudamos a hacer testeo fácil, tenemos convenio con Salud Pública para monitorear algunos laboratorios provinciales en cuanto a la calidad de los resultados que generan, para colaborar con grupos de infectólogos, hay líneas de inmunología básica, ahora hay otros grupos que están trabajando en otros virus también acá dentro del grupo, hepatitis C, Zika, gente que trabaja en coinfecciones con HIV y tuberculosis, pero todo eso se hacen pequeños avances en el conocimiento, hay nuevos conocimientos, pero yo insisto que para mí, en lo personal, creo que está en la formación del recurso humano. Ahí está la diferencia. Durante esta charla que usted me ha permitido, en algunos pasajes se habla de las ciencias básicas, ha dicho por encima, y las ciencias aplicadas. ¿Hay ciencias aplicadas sin ciencias básicas? ¿Es posible? Hay ciencia, a veces las tratamos porque la misma literatura o la bibliografía trata de separar para encuadrar. Pero es posible, la pregunta sería... La ciencia es mucho más multidisciplinaria. Sí. Es mucho más multidisciplinaria. Sí. Cuando me refiero es que los equipos necesitan científicos básicos, científicos con experiencia clínica. Hoy hablamos de sociólogos. Sociólogos, lo que ellos llaman ciencias sociales, y lo que hay es la idea de una investigación básica que luego tiene que ser trasladada, por eso hablamos de medicina traslacional. Hoy sabemos que la medicina es más personalizada, a veces se estudia mucho al individuo y qué agente le está produciendo y qué característica tiene para tomar una decisión terapéutica. Hoy, el futuro, también se está discutiendo el rol de la medicina de precisión, y es toda investigación. Y es difícil encuadrar, porque la medicina de precisión va a todos estudios genómicos, que son muy básicos. Uno dice estudio del DNA, del ácido nucleico humano, y ver qué genes tienen y qué impacto va a tener para que esa persona pueda tener una determinada patología o no. Se mezcla todo. Entonces me gusta hablar de equipos multidisciplinarios en ciencia. El yo... dejarlo de lado, reemplazarlo por el nosotros. Claro, es que no hay otra forma. En 1952, durante el gobierno del general Perón, se crea el CONICET. En 1958, en el gobierno de Frondizi, le dije a ustedes fuera de cámaras cuál es mi impresión como periodista, entre comillas, especializado en el tema, que le pone chapa a Frondizi, un gran apoyo al CONICET, nombrando presidente él mismo a quien fuera nuestro primer premio Nobel de Medicina. Unos años, pero no queda ahí solamente. Y en el gobierno anterior crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, algo sorprendente para la política argentina, tanto para el oficialismo de entonces como la oposición. ¿Y cuál es su impresión de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología como científico? No, a mí me parece que todos los países, me guste o no, tienen que definir su línea política. Y las líneas políticas se definen a través de los ministerios, del Poder Ejecutivo y los ministros que deciden. Uno puede estar de acuerdo con la línea política o no. Lo que no, y eso creo que es correcto, la creación fue muy buena. Lo que a mí me parece que en Argentina, la ciencia, y bueno, yo hablo de la ciencia que es lo que me incumbe, pero la educación
deben tener un financiamiento sustentable en forma permanente creciente. Porque tanto la educación cada vez demanda más recursos, la ciencia cada vez demanda más recursos, y no podemos estar que en septiembre empecemos a discutir presupuesto que va a ser igual al del año pasado y no se tienen en cuenta los crecimientos que deben tener los grupos de investigación y los mismos grupos de educadores. Entonces, creo que en Argentina la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica fue algo fantástico. Me parece que hay que seguirlo apoyando. Lo que también hay que hacer es conseguir una ley de financiamiento del sistema científico. Así no podemos continuar. Acá vamos a tener problemas permanentemente. Vamos a tener problemas que en determinados años se van todos los científicos de afuera y después tenemos que volver a hacer estos programas, a ver quiénes quieren volver, porque vuelven a quedar. Yo viví esa etapa en la ciencia de que no había generación intermedia. Estaban los doctores Palladini, como los nombró usted, y después no había casi gente intermedia. Pues se estuvo yendo casi la mayor parte ante la escasez de recursos en ciencia. Ahora se empezaron a generar generación intermedia. Y es preocupante, para mí es preocupante porque creo que podemos llegar. Hoy los indicadores a mí me están diciendo que la gente se quiere ir. Este juicio crítico que usted ha emitido podría tener alguna cosa a favor. Ustedes tienen un científico hoy en la Cámara de Diputados, quien fuera presidente del CONICET, que seguramente este pensamiento suyo debe ser similar el que debe tener en función de esa ley de financiamiento al que usted ha hecho referencia. ¿Tiene idea por algo sobre esto? No se lo pregunté, yo le hice una nota. No, sí, conozco. A ver, el problema no solo pasa por tener un diputado que fue presidente de CONICET, a mí me parece que las autoridades de ciencia y técnica son las que tienen que trabajar este tema, porque son los que tienen que plantearle a nivel del Poder Ejecutivo y a niveles de las distintas comisiones del Poder Legislativo la necesidad de entender esto de que el sistema tiene que ser sustentable y que tiene que haber una política de financiamiento. Siempre decimos si las cosas no se hacen por desconocimiento y hay que ir a decirle, bueno, estos son los niveles de conocimiento o no lo quieren ver. Yo no sé, tengo ahí, le podría decir mi sospecha, a veces pensar, buscar conocimiento, tener las herramientas les va a complicar porque hay que crear una ley de financiamiento científico. Y digamos, dejemos todo como está, que lo vamos manejando con el presupuesto. Sería la fácil no innovar. A mí me parece que la sociedad argentina está demandando de que tiene que haber un financiamiento. Y un poco lo que le dije a usted fuera de micrófono. Yo estoy convencido que la sociedad argentina respeta muchísimo a los científicos y muchísimo a los profesionales de las distintas áreas. Y eso es algo que se ha logrado simplemente por la transparencia, la honestidad. Uno cuando quiere, no me gusta hablar de mí mismo, pero hablemos de los colegas, cuando uno quiere llegar a ver qué pasa, terminamos recurriendo a un buen científico. Acá se recurre poco a los científicos. Se recurre poco a los científicos. Pensar que el primer ministro de Israel en 1949 fue un científico y premio Nobel. ¿Qué pasa con el SIDA a nivel internacional? Porque, por ejemplo, con sífilis nos acabamos de enterar en estos días, no los científicos, sino la gente común, como este periodista que usted tiene enfrente, que hay casi una epidemia mundial. ¿Cómo es posible? Y en países desarrollados. Ok. Yo soy miembro de la Sociedad Internacional de SIDA y soy uno de los 4 representantes en este momento en el Consejo Directivo de la Sociedad a nivel mundial representando Latinoamérica. Por eso te pregunto, profesor. Ha habido grandísimos avances, tenemos muchísimos desafíos. Una de las mayores preocupaciones que hay es que al haber caído la mortalidad por SIDA, ya que los pacientes sobreviven más, o sea, vamos a tener más individuos con SIDA, con HIV, con infección por HIV, pero va a haber menos muerte por SIDA. Es como que el impacto cayó y el financiamiento cayó. Ya no se habla más. No sé si no se habla más. Se habla muy poco. Se habla menos y es como que se pierde el financiamiento. Pasó con tuberculosis. La tuberculosis es tratable, es problema de salud pública, que lo arreglen los países. Hoy tenemos tuberculosis en todo el mundo. Con sífilis, una penicilina la cura.
Y hoy los indicadores de sífilis en todo el mundo están para arriba. Entonces, es peligroso cuando no se hacen estas cosas con una gran planificación. La Organización Mundial de la Salud, su programa para el SIDA, lo que se llama ONU-SIDA, tiene metas claras de esto del 90-90-90, que es, queremos diagnosticar al 90% que esté infectado, necesitamos tratar a ese 90% y necesitamos que los pacientes tengan viremia no controlada. Si es así, la epidemia va a empezar a caer bruscamente. El problema es que cuesta. Porque ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticar, tratar adecuadamente. Es el sistema de salud el que tiene que intervenir. Intervenir el sistema de salud es el Ministerio de Salud el que interviene. Nosotros en Argentina tenemos un excelente programa de infecciones de transmisión sexual y de SIDA. Excelente. Tiene muy buena herramienta y ha crecido muchísimo y ha acompañado a la epidemia. Pero seguimos teniendo algunos indicadores preocupantes. La transmisión vertical por VIH, que debe ser madre infectada. Chicos, cada 100 madres infectadas no deberían nacer más de 2 chicos infectados. En Argentina nacen 5. Y eso es falta de control durante el embarazo. Ya va mucho más allá. Sífilis congénita. Se consideran 0,5 casos por cada 1000. Argentina tiene 1,5, 3 veces más de lo que debería haber. Es preocupante, a pesar de tener uno de los mejores programas de salud pública. Usted tiene en su equipo la doctora Pando, una joven profesional que ha trabajado, si usted me lo permite, le voy a hacer una entrevista, dentro de unos instantes, ha trabajado a nivel internacional, ha tenido una participación con gente que en definitiva usted dirige. La doctora Pando, para serle honesto, tenía otra directora de tesis que también es investigadora del instituto, pero la doctora Pando, cuando ingresa a CONICET, ingresa como investigadora y empieza a desarrollar sus propias líneas. Y se asoció a distintos grupos para hacer las tareas de sífilis, estos estudios sobre sífilis. Es una excelente investigadora, inclusive es joven, como dice usted, y es la que ha encarado muchísimo de los estudios epidemiológicos, esto de ver la prevalencia en poblaciones vulnerables, ver qué pasa con HIV, qué pasa con sífilis, qué pasa con otras infecciones de transmisión sexual. La verdad que sí, y hoy está involucrada en proyectos para mí bastante interesantes. Ahora sí, doctor, ¿qué es la vida para usted? Qué buena pregunta. Yo no soy tan filósofo, me gusta pasarla bien, divertirme, me enojo mucho en el trabajo cuando las cosas no se hacen bajo ciertas normativas, me enojo mucho con la política, me enojo mucho con las autoridades de la universidad permanentemente, pero para mí es seguir trabajando, seguir generando conocimiento, seguir aportando a la ciencia. A esta altura estoy más en tarea de gestión, para serle honesto, que es conseguir fondos para sustentar esto, para que puedan venir investigadores jóvenes con nuevas ideas, con nuevas iniciativas. Y eso es lo que me gusta hacer. Así que si es por eso, estoy feliz. Esa es la vida. Mire, terminamos brindando con agua. Bueno, y porque es un elemento vital. El Papa ha hablado de una probable guerra por el agua, ¿vio? Una de las cosas que me permito decirle, doctor, que me sorprende en un científico, esa sonrisa que usted tiene casi pegada en su rostro, que supongo que tiene que ver con un hombre feliz. ¿Por qué quiere brindar usted? ¿Por qué brindaría? Ay, qué difícil. Qué difícil. Para que la ciencia consiga su ley de financiamiento y que podamos estar mejor, porque eso repercute en la calidad de la gente. Entonces, si la gente está bien, todos estamos mejores. Gracias, querido doctor, por la vida, entonces. Por la vida, ¿eh? Dicen 2 besitos, agua. Por la vida, doctor. Gracias. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región.
Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción Caño, Sociedad Anónima. La respuesta ideal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí estamos este domingo 17 de junio del año 2018 con todos ustedes, tratando siempre de acercarles temas que les sirvan para transitar los caminos por la vida, especialmente aquellos temas que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nosotros, con el cuidado de cada uno de nosotros, muy especialmente de nuestros seres queridos, los más jóvenes. Por eso digo, me sorprendí en la Facultad de Medicina, en este Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, el estado impecable que está este lugar, que reúne y tiene, creo, que casi todas las comodidades y la tecnología que se requieren para estudiar temas tan importantes. Y digo que me sorprendí, me llamó poderosamente la atención teniendo en cuenta, bueno, que se ha bajado el presupuesto en materia de ciencia y tecnología, que el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, a mi entender, no está haciendo las cosas bien. Y bueno, este gobierno lamentablemente ha bajado el presupuesto en ciencia y tecnología, los científicos ganan menos, les falta de todo, no todos los becarios pueden seguir el camino que corresponde, los que se repatriaron, algunos se quieren volver a ir, algunos jóvenes que no ven el camino, que no tienen posibilidades. Sin embargo, este Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, cuando uno aprecia y ve tantos jóvenes trabajando, un director tan apasionado, otra directora joven también tan apasionada, tan inteligente, tan estudiosos, bueno, te levanta un cachito el ánimo, ¿no? Por eso estamos contentos de haber ido y de brindarles a cada uno de ustedes también algunas cosas que son positivas. Como bien dijo en esta entrevista el doctor Salomón, este queridísimo amigo científico tan prestigioso, bueno, confía muchísimo en los jóvenes, en el talento de la juventud que estudia, ha emitido juicios considerables para que tomen muy en cuenta los políticos, también las autoridades en la materia, porque se trata de un hombre que tiene mucha experiencia y que ha dedicado y dedica su vida a la ciencia, como es el doctor Salomón. Bueno, sigo pensando en Martín Miguel de Güemes, único general, no sé si lo dije, que murió en combate, en una batalla, un hombre corajudo, un hombre valiente, un hombre que amaba la tierra, que lo vio nacer y que dio su vida para defenderla. No compara, nada más compara
que no lo vaya a tomar a mal el actual gobernador, pero qué lejos lo veo a usted, señor gobernador de Salta, de Martín Miguel de Güemes. Bueno, vamos a preparar ahora, vamos a hacerle ver, esto de preparar no lo hice yo, lo hizo nuestro equipo, un pequeño informe para introducirnos en esta materia, en esta bacteria que nos preocupa o debiera preocuparnos a todos los argentinos, porque ha crecido notablemente sífilis. La sífilis hoy es una enfermedad curable, está agarrada a tiempo mucho más, con penicilina nada menos, hay que hacerse ver. Por eso vemos este informe, inmediatamente después, pegadito, va el reportaje que le hicimos a un especialista en el tema en la Argentina, una joven bióloga, científica, doctora, también del Instituto de Investigaciones Biomédicas en retrovirus y SIDA. Ella es especialista también en sífilis. Es una científica que tiene relaciones internacionales en la materia. Hay que escucharla atentamente. Atención, país. La sífilis es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria llamada Treponema pallidum. Se trata de una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres. Puede ser congénita, transferida de madre a hijo durante el embarazo o adquirida, transmitida a través de relaciones sexuales sin preservativo o por transfusiones de sangre. La enfermedad tiene 3 fases. Los síntomas aparecen 2 o 3 semanas después de contraer la bacteria. En la primera se presenta una pequeña llaga o úlcera indolora llamada chancro, que puede surgir en cualquier parte del cuerpo donde hubo contacto. Esos chancros se desvanecen luego de 3 a 6 semanas de su aparición. En la segunda etapa, que puede darse semanas o meses después del chancro, se presenta una erupción rojiza generalizada en el cuerpo, sobre todo en el tronco, palmas y plantas, dolor de garganta, fiebre e indigestión, dolor muscular o articular, pérdida de cabello y peso e inflamación de ganglios. Esta etapa suele durar entre 2 y 6 semanas, pero sus síntomas pueden volver años después. La tercera etapa se puede desarrollar por no tratar la infección. La enfermedad afecta, en algunos casos, de manera grave e irreversible, al corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro y la médula espinal. Incluso puede provocar la muerte. La forma más frecuente de detectar la enfermedad es con un análisis de sangre o analizando el líquido de una llaga. Las mujeres embarazadas deben realizarse los estudios para detectar la sífilis, porque los efectos de la enfermedad en el feto pueden ser muy graves. Si la sífilis se trata a tiempo, en sus primeras etapas se cura con antibióticos. Incluso si es detectada en su tercera etapa, el tratamiento puede prevenir daños mayores o la muerte. La única forma de disminuir el riesgo de contraer sífilis es a través del uso del preservativo de forma correcta. La sífilis no se contagia por un contacto casual, de modo que no es posible contraerla por compartir alimentos o dar un abrazo, tomarse de la mano, toser, estornudar, compartir una toalla o sentarte en un inodoro. En conclusión, si se detecta a tiempo, la enfermedad se cura fácilmente con antibióticos. Además, el uso correcto de preservativos de látex disminuye enormemente, aunque no elimina el riesgo de adquirir y contagiarse la sífilis. A nivel global, las estadísticas vinculadas al contagio de la sífilis están creciendo.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año 5.600.000 personas la contraen en el planeta. Estados Unidos reporta los índices más altos de sífilis de la historia reciente. Por su parte, Inglaterra ha registrado las tasas más altas de esta afección de sus últimos 70 años. En la Argentina los casos de sífilis se triplicaron entre 2011 y 2017. La mayoría de los afectados son jóvenes de entre 17 y 30 años. El uso del preservativo en las relaciones sexuales es la forma de evitar el contagio. Sin embargo, de acuerdo a estudios, en nuestro país, solo el 14,5% de las personas utiliza siempre profilácticos. ¿Cómo era esa niña Marian a los 7 años? Uy, no me acuerdo. A los 7 años. ¿Cómo era esa edad? ¿Te recordás? ¿Tu escuela primaria? Sí, en la escuela primaria sí, le hice en Castelar, donde viví hasta hace, no sé, 20 años más o menos. ¿Naciste en Castelar? Nací, bueno, cuando nací, nací en el Hospital Español. El Hospital Español. Acá en Capital, pero sí, soy hija de, mi papá es asturiano y mi mamá es hija de gallegos. Un asturiano y un gallego. Así es. Muy bien. Pero bueno, viví en Castelar mayormente, sí, la hasta que me mudé a Capital. ¿Recordás alguna maestra que se muera de emoción? Que vea que Marian, en la escuela primaria, esa chica Marian ahora es una científica notable. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. No. Cursé en el colegio Don Bosco de Castelar. Don Bosco, salesiana. Así es. Muy bien. ¿Y la escuela secundaria también ahí en Don Bosco? La escuela secundaria hice un año en un colegio y después me cambié a otro, uno en el Dorrego de Morón, y luego estuve en el Instituto Inmaculada de Castelar también. ¿Y cómo eras como estudiante? ¿Eras una traba? ¿Muy No, estudiosa? la verdad que no. no, era una estudiante, no fui muy mala, pero tampoco era excelente. Me costó, también la carrera universitaria me costó bastante, sí. ¿La universidad dónde? Yo soy bióloga, licenciada en Ciencias Biológicas, y cursé en la Universidad KS, en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas. ¿Y qué tuviste? ¿Alguna profesora o profesor de biología que te pudo haber inspirado o nació en vos esta decisión? En realidad cuando empecé la carrera de biología yo tenía como un perfil, me interesaba mucho la onda que había en ese momento de ecológica, proteccionista, y por eso empecé a estudiar biología. Siempre fui, podríamos decir, bichera de familia, de tener animales y demás, pero estaba ahí quizás, no me decidí por veterinaria, pero bueno, no sé, surgió mirando una guía del estudiante de biología y me gustaba mucho la orientación ecológica. Luego cambié, en realidad a lo largo de la carrera seguí una orientación más molecular, pero bueno, después terminé trabajando en epidemiología mucho, que tiene mucho que ver con ecología, así que creo que volví a la fuente. ¿El asturiano y cómo se llamaba tu padre? Mi papá Antonio Pando. ¿Vive? Sí, recién estuve con él en más. Antonio. Vengo a hacer un trámite con él, sí. Muy bien, Antonio. ¿Y mamá? Mi mamá, María Emilia Pando. María Emilia Pateiro, perdón. La gallega. Así es. ¿Y qué son tus padres para vos? Bueno, me dieron la posibilidad de estar acá, ¿no? Porque me avalaron para que pueda hacer una carrera universitaria, así que eso es lo mayor que me pudieron dar, que hoy hace que esté acá, ¿no? Claro, ¿y el asturiano qué hace? ¿Cómo se gana la vida? Él fue gastronómico toda la vida, ahora hace poquito tiempo dejó eso, pero estuvo así en la gastronomía. ¿Y mamá? Siempre. ¿La gallega? Mi mamá, ama de casa. Educadora. Sí. ¿Cocina bien? Hay algunas cosas se sabe hacer. ¿Quién cocina mejor? ¿La asturiana o la gallega? Y mi papá estuvo siempre en gastronomía, claro. Así que siempre le gustó más. Bueno, sí. muy bien. ¿Tenés hermanos? Sí, tengo 2 hermanas más grandes. Más grandes. ¿Ellas estudiaron como vos? Ellas estudiaron alguna carrera, después dejaron, después retomaron, sí.
Bien. No se dedican a la ciencia, digamos, Bien. no. Estamos aquí, te lo dije fuera de cámaras, por esta problemática internacional. Sí. Porque uno piensa en países desarrollados, hablar de sífilis en el siglo XXI, Sí. tener una epidemia en la Argentina de sífilis. Bueno, vos sos una estudiosa sobre el tema, tenés un cargo importante en este instituto, una responsabilidad enorme, has participado en estudios, en investigaciones a nivel internacional, entonces queremos que nos des toda la información académica y, si podés, también disculpar las preguntas elementales que este periodista te pueda llevar a realizar con motivo de esto. A ver, que te escuchamos y te vemos atentamente. Bueno, el tema de sífilis, por supuesto que la sífilis causada por una bacteria que ha sido descrita ya hace muchísimos años y existen registros en la historia de que existe hace muchos años. Sin embargo, ha habido como un resurgimiento, ¿sí? En los últimos años. Se ha asociado mucho a la epidemia de HIV, que es nuestro foco de interés en este instituto mayormente. Digamos, cuando surgió HIV a nivel de una pandemia, ¿sí? Y la gente empezó a tener de alguna manera miedo, cuidados con respecto a esa epidemia, se notó una baja también en los casos de sífilis, ¿sí? Porque la gente empezó a cuidarse más por la transmisión de HIV. Claro. ¿Sí? Empezó a tener cuidado en cuanto a las protecciones en sus prácticas sexuales para protegerse de la infección por HIV. Y eso trajo aparejado que obviamente también se viera beneficiado de alguna manera el cuidado para otras infecciones de transmisión sexual, dentro de las cuales se encuentra sífilis. Lo que se empezó a notar es que hace, por supuesto, muchos años antes, cuando empezó a hacerse más popular el tratamiento con penicilina, fue donde hubo realmente un gran descenso en los casos de sífilis, ¿no es cierto?, cuando se empezó a tratar con penicilina. Pero lo que se vio en los últimos años fue un resurgimiento de la sífilis, ¿sí? Y esto estuvo de alguna manera aparejado con los tratamientos antirretrovirales en HIV. Es decir, cuando los tratamientos para HIV se hicieron más comunes para toda la población que tiene el virus, cuando empezaron a ser más efectivos, ¿sí? Y la gente de alguna manera perdió un poco el miedo a la epidemia, ahí la gente empezó nuevamente a dejar de cuidarse, ¿sí? Y empezó a verse una subida nuevamente en los casos de sífilis. Esta bacteria de la sífilis, se defiende bien bueno, uno le pone nombre de mujer, ¿no? Sí. Esta niña va a decir, este sujeto, digamos, se defiende muy bien con los antibióticos. Parece ser que él casi los rechaza y entonces, ¿cómo es la historia? En realidad no, la sífilis, el Treponema pallidum, digamos, que es la bacteria, el agente causal de la sífilis, responde muy bien a los tratamientos por antibióticos. Es decir, si una persona es diagnosticada con sífilis y se le da el tratamiento adecuado, que es penicilina. En términos generales, digamos, hay otros tratamientos, realmente la infección se puede, digamos, la enfermedad se puede eliminar, ¿sí? O sea, responde muy bien al tratamiento. El problema es que mucha gente llega tardíamente al diagnóstico, ¿sí? Ese es el problema. Entonces la infección se sigue transmitiendo. Mientras una persona no es diagnosticada y tratada, puede seguir infectando a otras personas. Se apunta mucho a tratar de diagnosticar tempranamente, ampliar el diagnóstico para que las personas puedan ser tratadas. Porque a diferencia de lo que ocurre con HIV, el tratamiento para sífilis sí elimina la infección del individuo, ¿sí? Termina con la enfermedad. Exactamente. Pues, obviamente la persona puede volver a infectarse, ¿no es cierto? Pero sí, vuelve a termina estar con la expuesta. enfermedad, cosa que no acontece con el SIDA. Claro, Pero, es un tratamiento, incluso es un tratamiento barato, de fácil administración, ¿no? No sos médica, sos bióloga. No, soy bióloga. Pero soy bióloga. La pregunta para el gran público debo hacértela. Sí. Bueno, la prevención, no hay síntomas muy significativos para saber que uno tiene sífilis, ¿no? Bueno, hay algunos síntomas que tienen que ver con lesiones en zona genital, también en mucosa oral, que son bastante típicos de la infección. Pero bueno, puede a veces pasar desapercibido. Hay síntomas, la sífilis también tiene distintas etapas, digamos, desde la adquisición hasta etapas que pueden durar muchos años si no es tratada a tiempo.
y puede causar distintos síntomas. A veces algunos no son tan específicos, entonces puede pasar desapercibido, ¿no? A veces se le dicen algunos trabajos como el gran simulador a esta enfermedad, porque puede tener síntomas que no sean tan específicos. Pero hay algunos que sí, digamos, cuando una persona tiene una lesión que se llama chancro, que es bastante específica en zona genital, y si va a la consulta puede ser diagnosticada, tratada y eliminada. La problemática es esa, ¿no? Cuando la gente no accede al diagnóstico tempranamente, entonces puede llevar a complicaciones. ¿Vergüenza? Puede ser, en general, todas las infecciones, ¿no?, que tienen que ver con transmisión sexual, en general es más difícil que a veces la persona pueda ir al diagnóstico, que lo pueda comentar con alguien. No es lo mismo tener una manchita acá que tener una manchita en zona genital. Digamos, las personas en general tienden a ser un poco más reticentes. La directora del programa me pide que te pregunte cuáles son las características del chancro, sí. Bueno, eso lo tendría que decir un médico mejor. Yo no trabajo en diagnóstico ni nada, pero lo que sí es, digamos, característico es que en realidad cuando hay lesión, cuando hay una lesión, ahí hay treponemas, hay bacterias, y eso es lo que transmite mucho, digamos, ¿no? De hecho, digamos, uno para hacer un diagnóstico se puede tomar digamos, una muestra de la lesión y hacer un diagnóstico específico para ver la bacteria, ¿no? Pero bueno, eso, la verdad que los temas un poco más relacionados al diagnóstico en ese sentido clínico, tendría que ser un médico el que lo amplíe un poco más. Pero bueno, en la lesión hay bacterias, y puede haber bacterias, y entonces eso hace que cuando haya una lesión sea, al ser una lesión, también una puerta de entrada para otras infecciones, ¿no? Siempre están muy asociadas, ¿no? ¿Por qué trabajamos nosotros en sífilis acá? Por su asociación con HIV, justamente. Porque es común que las personas que tienen HIV puedan estar coinfectadas con sífilis, ¿sí? Por eso es que realmente en este instituto estamos trabajando en esta temática también, ¿no? Esta información en el día de hoy que investigadores, lo tengo de hacer, sí, avanzan en la búsqueda de una vacuna contra la sífilis. Por lo pronto no hay ninguna vacuna, seguramente hay investigaciones. No debe ser algo fácil porque bueno, es una problemática que tiene muchos años y sin embargo no se ha llegado a ninguna vacuna exitosa. Así que es algo que debe estar en investigación. Nosotros no trabajamos en esa temática en particular acá en el instituto. No estoy muy interiorizada, digamos, con las nuevas investigaciones en ese terreno, pero bueno, seguramente si hay algo en investigación, hasta que eso pueda llegar a aplicarse a la población va a pasar muchos años. Así que es como que la temática, la recomendación hoy en día tiene que ver con las medidas de prevención y el diagnóstico temprano para entrar en tratamiento. Eso es prevención y diagnóstico temprano, digamos, ¿no? Porque esas dos cosas, ya como que el diagnóstico temprano es casi preventivo. Y tu impresión, no sé si ya la pregunta te la hice, pero tu impresión de que esta enfermedad se dé a nivel mundial y en países desarrollados, ¿a qué lo atribuís? Se da en todo el mundo, en realidad. Con el alcohol, la droga. Digamos, nosotros incluso en estudios, nosotros venimos trabajando hace muchos años en estudios epidemiológicos en HIV y en otras infecciones de transmisión sexual, incluido sífilis, más que nada en algunos grupos de la población donde la prevalencia es más alta, ¿no? Nosotros no trabajamos tanto con población general, digamos, o con prevalencia en banco de sangre. Nosotros trabajamos más con algunos grupos de la población donde la prevalencia es más alta por la vía de transmisión, ¿no? Trabajamos con mujeres trabajadoras sexuales, con mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Y en esos grupos de la población la prevalencia es más alta, ¿sí? Y en varios de los estudios encontramos asociación entre uso de drogas, menor uso de preservativo, mayor prevalencia de sífilis. ¿Sí? Esa es una asociación que uno encuentra, digamos, en particular en uno de los últimos estudios que hicimos en población trans, de mujeres trans, encontramos esa clara asociación, ¿no? El uso de drogas, es decir, haber estado, por ejemplo, en el caso del trabajo sexual, haber estado expuesto a situaciones de violencia, ¿sí? Eso hace que las trabajadoras sexuales usen menos preservativo, con lo cual ahí tienen mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual, y la que a veces uno encuentra más asociación es sífilis, porque es la que tiene mayor frecuencia, ¿no? O sea, hay más casos de sífilis que de HIV, digamos. ¿Hay más casos? Claro, hay más prevalencia en las poblaciones de sífilis. Cuando uno piensa, bueno, las trabajadoras sexuales, mujeres o trans, ¿sí? Tienen mayor prevalencia de sífilis que de HIV.
Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción Caño, Sociedad Anónima, la respuesta ideal. Gárgola Ediciones, un sello con más de 15 años de vida, apoyándose en su colección Modelo para Armar, con más de 60 clásicos de la literatura, con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas. Trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores de la nueva generación. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Ledesma, cuadernos y repuestos fabricados con papel de caña de azúcar. Otra forma de hacer papel. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. La buena lectura ilumina. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. sikus.org.ar. Del instituto, habló de genética, sífilis genética. Se habrá referido a los estudios que estamos haciendo de caracterización genética del treponema. Nosotros participamos digamos, yo estuve con una colaboración con República Checa. Ellos vienen trabajando hace muchos años en la caracterización del treponema, que es de la bacteria que causa la sífilis, especialmente para tratar de hacer estudios que tengan que ver con el origen de la sífilis y demás, estudios moleculares bastante específicos, a partir de la secuencia, digamos, del genoma de la bacteria. Pero a nosotros nos interesaba también en particular el tema de resistencia a algunas otras drogas. Además de, yo les decía que antes que la penicilina es una de las drogas más utilizadas para la sífilis. En la Argentina, exacto, buena acotación. En Argentina seguramente es la más utilizada. Pero a veces hay casos en los que la penicilina podría no utilizarse, por caso de alergia, que no es tan frecuente, pero podría ser el caso. O a veces la penicilina mayormente se da inyectable, ¿sí? Y a veces cuando hay, por ejemplo, en población de mujeres trans, cuando tienen transformaciones del cuerpo, hay médicos que pueden elegir no dar esa penicilina inyectable, entonces tienden a dar más algún otro tipo de antibiótico por vía oral, como es el caso de algunas drogas del grupo de los macrólidos. Y ahí sí, a ese tipo de drogas hay reportado que existen cepas que son resistentes, es decir, que algunos de estos medicamentos macrólidos no actuarían eliminando la bacteria. Entonces nosotros hicimos un estudio en colaboración con este grupo checo y que después formó parte de una colaboración internacional de varios países, ¿sí?,
donde se caracterizó el treponema. Por primera vez, digamos, participó Argentina, no se habían hecho estudios antes en nuestro país. Y en realidad vimos que nosotros tenemos un perfil de resistencia a estas drogas, ¿sí?, menor que otros países. Eso tiene que ver con que no se viene utilizando mucho en Argentina. Claro, o sea que se utiliza menos, entonces tenemos un perfil menor de resistencia. O sea, con la penicilina basta. Para que la penicilina no tiene, digamos, la bacteria no tiene resistencia, ¿sí?, a la penicilina. Sí puede llegar a tenerlo a otras drogas, pero aún a esas otras drogas en Argentina es baja la frecuencia con respecto a otros países de Europa, por ejemplo. Es más baja la frecuencia de resistencia a estas drogas de tipo macrólidos. Y eso es debido principalmente a que no se han venido utilizando mucho, ¿no? O sea, el agente que causa esta enfermedad no es el mismo necesariamente que está presente en un país que en otro. Cambian por regiones geográficas, ¿no?, con pequeñas variaciones. No varían mucho, pero bueno. Así como HIV no es el mismo el que circula acá que el que circula necesariamente en otros países. Hay variaciones genéticas en los agentes que causan estas enfermedades. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? No, principalmente, digamos, se vieron algunas variantes, algunas variaciones con respecto al treponema que circula acá con otros países, pero principalmente, digo, con valor especialmente de salud pública y clínico, es que tenemos un perfil de resistencia menor con respecto a otros países, ¿no? Y además esto contribuyó a hacer un análisis más general en cuanto al origen de la sífilis en el mundo y la dispersión. Sí. Marian, ¿vos sola o hay un equipo que esté trabajando en sífilis? En este trabajo ahora está un becario, un estudiante de Ciencias Exactas y Naturales, está trabajando en este proyecto acá. Y además el trabajo anterior en realidad lo hicimos en colaboración con el laboratorio con gente del Hospital de Clínicas, la doctora Gallo Baulet y el doctor Fermepim, que ellos trabajan más en la parte de diagnóstico de sífilis, y con ellos estuvimos haciendo este trabajo, además de la colaboración con el grupo checo, ¿no? ¿Qué es una bacteria para vos? ¿Cómo te llevas con ella? No, bueno, yo soy más de los virus, pero bueno, en este caso entramos en el mundo de las bacterias. Y bueno, bacterias hay buenas y malas, ¿no? Siempre le decimos a los alumnos, no todas son malas, porque en realidad convivimos con una flora bacteriana y también con un viroma, ¿no? También convivimos con virus que no necesariamente son malos, que son parte de nuestro cuerpo y que en muchos casos nos ayudan a sobrevivir de otros que son malos, digamos. ¿La dibujarías a una bacteria, un virus? Esta pregunta que te digo lo hacía Andrea Gamarní, ¿no? Bueno, siempre se pueden dibujar, claro. De hecho, muchas veces le mostramos a los estudiantes, cuando yo doy clase acá en medicina también, le mostramos dibujos, en fin y al cabo. A veces le mostramos fotos, pero también le mostramos dibujos, sí, de virus y bacterias, sí. ¿Tenés pasión hay que tener pasión para la ciencia, para la investigación? Sí, uno tiene que estar comprometido con lo que hace, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Yo no soy tanto de una investigación tan básica como otros investigadores. A mí me gusta la investigación aplicada a salud pública, ¿no? Es la investigación que más me gusta, es lo que más hago. Si bien algunas cosas un poquito más básicas uno hace, pero la verdad es que me gusta la investigación con aplicación directa, ¿no? ¿Por qué sos científica, Marian? Y bueno... ¿Por qué? No, me gusta esto de tratar de resolver problemas concretos, ¿no? De meterme en temas que yo crea que tienen una aplicación directa, que generan una mejoría en la calidad de vida de la gente, ¿no? Eso es lo que me gusta, por eso me gustan tanto los proyectos aplicados a la resolución de problemas, muchos que tienen que ver con epidemiología, con diagnóstico. Muy bien. ¿Qué es la vida para vos? Y bueno, lo que llevo acá ahora. Ah, bueno, no, qué bueno, así que estoy hablando con dos personas. Así es. Ah, bueno, qué bien eso. ¿Y ya se sabe si es nena? Es nene, Valentino. ¿Oh, Valentino que es el primero? Así es. Qué lindo eso. ¿Cómo? ¿Por eso estaba el asturiano acá cerca? No tenía que acompañarlo. Tenía que acompañarlo a hacer un trámite. ¿Es el primer nieto que va a tener? Así es el primer nieto también. Uy, se van a volver locos. Sí, ya están un poco. Sí, no, claro. Qué bien. Así es. Qué bien. Y bueno, la tarea de un investigador, de un científico, no es otra, entre tantas cosas que se dicen, que mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Sí, o sea que es toda la actividad del hombre, Marian, es un servicio al otro, pero la de un científico. Sí, debería hacerlo aún más. No, lo es realmente. Y bueno, a veces sin que
la clase dirigente política comprenda la importancia que tiene la educación, la ciencia, la investigación, la tecnología para el crecimiento de una sociedad, para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué querés brindar entonces? ¿Brindás por? A ver, vamos a brindar. Vamos a brindar para terminar la nota. Siempre hacemos un brindis con agua porque es un elemento vital. Yo siempre explico lo mismo. Se hace con 2 golpecitos. ¿Vos por qué querés brindar, Mariana, entonces? ¿Eso tiene nombre? Sí, Valentino. Sí. Te escucho. Bueno. Bueno, por Valentino, entonces. Por Valentino, por la vida, entonces. Bueno. 2 golpecitos. 2. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Trelew Madryn y Centro Oeste Santafesino, entre otros. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción Caño, Sociedad Anónima, la respuesta ideal. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Gárgola Ediciones, un sello con más de 15 años de vida, apoyándose en su colección Modelo para Armar, con más de 60 clásicos de la literatura, con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas. Trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores de la nueva generación. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Ledesma, cuadernos y repuestos fabricados con papel de caña de azúcar. Otra forma de hacer papel. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Ya es noche en esta Buenos Aires, mi Buenos Aires querido, en la Buenos Aires hermosa de Jorge Luis Borges. Es importante para aquellos que no conocen o que han leído poquito o casi nada al Jorge Luis Borges. Les recuerdo que el primer libro ha sido Fervor de Buenos Aires. Amaba Buenos Aires, Jorge Luis Borges. Y ese libro, que fue el primero, que lo escribe cuando él vuelve al país de Ginebra. Y cuando usted lee toda la obra de Borges o varios libros de Borges, encuentra un hombre distinto. Cuando lo escucha Borges,
amaba. En ese libro queda muy en claro el amor que Jorge Luis Borges tenía por esta Buenos Aires, por nuestra Buenos Aires, por esta ciudad del sur de América, esta bellísima ciudad de Buenos Aires. Así es, hay que leerlo a Borges, no es tan difícil como muchos creen, especialmente sus cuentos, un poeta maravilloso. Borges decía que la literatura es poesía. Borges dice también que uno lee cuando relee. Como dijo Jorge, que Borges dice que uno lee cuando relee. Y es cierto, ¿viste? Cuando vos agarraste un libro y lo dejaste ahí, ya fue, y un día lo retomaste, quisiste ver, recordar algunas páginas, algunos capítulos, y volviste al libro. Y ahí se hace cierto este pensamiento, esta máxima de Jorge Luis Borges, que uno lee cuando relee. Es muy cierto, muy cierto. Yo tuve que leer a Borges, había leído nada más que 2 libros, el Aleph y ficciones también. Bueno, a raíz de la competencia latinoamericana de lengua y literatura que hicimos en Canal 7, el programa Encuentro del Saber, un cachito por vergüenza y también por curiosidad, ya que los chicos se elegían varias veces a Borges y hubo varias semifinales con Jorge Luis Borges, y creo que una final también, me leí toda su obra. Así que todo esto vino a cuento del saludo, de esta Buenos Aires que ya es noche con este día tan frío. Después de haber visto a esta joven científica trabajar con tanta inteligencia, con tanta pasión, dirigiendo incluso, es profesora, una estudiosa, sobre este tema sífilis, uno piensa y siente dolor. Lo dije en la apertura del programa, pero insisto en esto, en la incomprensión de la clase dirigente política de este gobierno, en la necesidad imperiosa que tiene una nación como la nuestra, que debe avanzar y crecer en presupuestos altos, lo más altos posible para la educación, la ciencia y la tecnología, por sobre todas las cosas. Si no se hubiera jugado tanto con las finanzas, que hemos perdido miles de millones de dólares, fíjense cuántas cosas se hubiesen podido evitar, como por ejemplo sacarle a los jubilados 100.000 pesos, 100.000 millones de pesos, un sueldito a los pobres jubilados, no atender y darle continuidad y por ley un aumento a nuestros científicos, a nuestros educadores, a nuestros maestros. Cuántas cosas se hubiesen podido hacer si el gobierno pensara en la importancia, en la relevancia que tiene la ciencia, la tecnología, nuestros investigadores queridos, nuestros maestros. Estas cosas hay que decirlas, las siento, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay una noticia del miércoles pasado, un cable de F que viene de Washington, que dice así: investigadores avanzan en la búsqueda de una vacuna contra la sífilis. Avanzan. ¿Tengo tiempo para leerlo textualmente, dado que hemos tratado el tema hoy? Sí. Un equipo de investigadores estadounidenses ha avanzado en el desarrollo de una vacuna efectiva contra la sífilis al identificar un tipo de proteínas exteriores de esa bacteria que podrían ser atacadas por un tratamiento de inmunoterapia, según un estudio publicado hoy, es decir, el día 12 de junio, el martes fue, ¿no? El martes de la semana pasada, de esta semana, digo bien, publicado en la revista MBio. Este hallazgo es relevante porque a pesar de los esfuerzos internacionales por erradicar esta enfermedad de contagio sexual, la sífilis está en aumento en la mayoría de los países de esta tierra nuestra, de este planeta Tierra. En la mayoría de los países, como lo dije en la apertura del programa, es increíble, porque uno pensaba que era nada más que en los países subdesarrollados, donde hay pobreza, donde hay promiscuidad, donde hay esto. No. En todos los niveles sociales se da, y en los países desarrollados ni hablar. Sigo. De hecho, dice la información, este cable de F que viene de Washington, la Organización Mundial de la Salud estima que
10.700.000 personas entre los 15 y los 49 años tuvieron sífilis en el 2012 y alrededor de 5.600.000 personas la contraen cada año. Cada año contraen sífilis alrededor de 6 millones de personas. ¿Qué te parece? En Estados Unidos su prevalencia está creciendo, dicen ellos mismos, particularmente entre hombres que tienen sexo entre hombres, y en muchas naciones en desarrollo aumenta entre las trabajadoras sexuales y sus clientes. ¿Viste? En los países desarrollados, donde hay prostíbulos de todo tipo y de toda calidad, entre comillas, bueno, ahí contraen, según este informe internacional, sífilis. ¿Quiénes? Las trabajadoras, llamadas trabajadoras, y los que consumen ese trabajo, los clientes. Qué feo eso, ¿no? Qué fea palabra. Mamita. Bueno, además la sífilis es la segunda causa principal de muerte fetal. Mirá qué tema este. Además la sífilis es la segunda causa principal de muerte fetal y aborto involuntario en el mundo. Y si no se trata, puede causar apoplejías, demencia y otras enfermedades neurológicas que terminan con la muerte. Acá no lo dice, pero es así. Esta enfermedad es difícil de estudiar porque, a diferencia de muchas bacterias que causan enfermedades, no se puede cultivar en un laboratorio o en ratones. Y aparte de los humanos, el único animal que es susceptible de contraer la sífilis es el conejo, que la elimina rápidamente. El conejo, que me parece que tiene una vida sexual bastante llamativa, por cuanto fíjense que es el único animal que contrae sífilis, y que es el conejo, y que además tiene la característica de eliminarlo rápidamente, no así en el ser humano. Guarda, ¿no? Así, estudiar el exterior de esta bacteria ha sido hasta ahora una tarea muy complicada, aunque es fundamental para el desarrollo de un anticuerpo que pueda acabar con la sífilis. Para conseguirlo, el equipo decidió profundizar el genoma de la bacteria y pudo encontrar los genes codificados para las proteínas de superficie. El siguiente paso, según los autores, es usar estas proteínas para desarrollar un anticuerpo que luego podría convertirse en una vacuna que se empezaría a probar en conejos, agencia EFE. Bueno, la última parte rompe con las expectativas tan favorables del título, ¿no? Lo cierto es que, fíjense lo que se utiliza, usar estas proteínas para desarrollar un anticuerpo podría convertirse en una vacuna que empezaría a probarse en conejos. Bueno, esta información científica es válida, no tengo ninguna duda. Espero que colegas de los distintos medios, especialmente de aquellos que tienen una audiencia masiva, tengan el amor a la profesión y sean capaces de informar formando sobre este tema para ayudar a prevenir y, en todo caso, para aquel que ya contrajo sífilis, a hacerse ver, inmediatamente atenderse, porque la sífilis, agarrada rápidamente, se cura. Se cura con ese antibiótico que se llama, tan conocido, y que ha prolongado la vida de cada uno de nosotros desde el siglo pasado, que es la penicilina. Esos grandes benefactores que tuvo la humanidad, los científicos. Cuando uno piensa que a principios del siglo XX el promedio de vida aquí en la Argentina era 40 años, es más, hay un tango o milonga del siglo pasado que dice, en la década del 30, del 20 o del 30, que dice, estás en los 40 en el debe de la vida. Es decir, que estabas en los 40, ¿viste? Bueno, hoy el promedio de vida en la Argentina del hombre es 73 años, el de la mujer es de 80, pero yo me atrevo a decir que si no cambiamos las formas en que nos comportamos,
en estos pasajes por la vida, lamentablemente pienso que se va a acortar la vida, y que en vez de prolongarse como hasta ahora y que sea el promedio de 73 años en el hombre y 80 en la mujer, yo creo que va a ser 40 en el hombre y 50 en la mujer, especialmente por el uso abusivo del alcohol, de las drogas y todo lo que eso hace en el organismo. Y no solamente lo que hace en el organismo, en nuestra humanidad, en nuestro cerebro, sino también en las posibilidades casi concretas de que cuando hay relaciones sexuales con alcohol y con drogas, uno contrae todo tipo de enfermedades venéreas. Y estos son los temas que las familias, en principio, como el padre y la madre, educadores imprescindibles e insustituibles, como les viene diciendo este periodista desde hace 30 años por Canal 13, Canal 2, Canal 7 y en todos los cables, en Radio Rivadavia, Continental, Mundo Belgrano Splendid, es decir, por todos los medios donde realizamos nuestra labor profesional. Hoy fue dedicado entonces a este tema, y especialmente hoy, que es el Día del Padre. El Día del Padre. Señoras y señores, está bien el Día del Padre, es un tema discutido. Bueno, el comercio trabaja un poquito, ahora el comercio está bastante mal, hay poco consumo, la gente no llega a fin de mes, esto es real, las paritarias le quieren dar 15%, por eso la huelga del jueves, y hablan de una inflación del 30%, por eso tuvimos una huelga el jueves con los camioneros, con la CTA, con los grupos más humildes de la República Argentina que la están pasando muy mal, lo que motivó a que la CGT, que estaba dormida, estaba dormidita, tuvo que determinar que mañana no, pero el lunes 25 haya un paro general de actividades, porque debe haber paritarias para que la gente pueda ir acompañando este proceso inflacionario y de manera no se disminuya tanto como se ha disminuido su poder adquisitivo, y hoy aquel que le ha tenido que hacer un regalito al padre le ha costado muchísimo. Bueno, pero el mejor regalo que le puede hacer un hijo al padre es estar hoy con él, darle un beso, una caricia, un papá te quiero, si tiene algunos años, cariñosamente viejito querido te quiero, hacerlo en vida es muy importante, me parece, creo que ustedes lo van a compartir, pero el Día del Padre y de la Madre, amigos míos, debiera ser todos los días del año. No se trata de que, bueno, es el día de mi papá y hace un mes que no lo veo. Vamos, nos reunimos con los hermanos, hoy es el Día del Padre, estamos todos contentos y ya nos vamos porque cumplimos. No. Si realmente quieres a tus padres y a tu padre y a tu madre, trata de verlos lo más seguido posible. Especialmente si son mayores, están transitando el último paso por esta vida. Así que feliz Día del Padre, feliz Día de la familia, feliz Día de los amigos, de los seres queridos. Y hay que siempre levantar una copa y brindar por la vida, amigos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.